Pues en la primera charla que hemos tenido esta mañana hemos hablado de la relación entre salud y alimentos ecológicos. Y hasta ahí pues, nos ha quedado claro que existe esa relación positiva, de impacto positivo. Ahora bien, nos hacemos otra pregunta, que es ¿qué es alimentación saludable? Sabemos que ecológica sí, pero ¿solo eso? Y también en línea con todos los inputs que recibimos hoy como consumidores sobre tantas palabrotas que parecen saludables, el natural, el healthy, el proximidad, el kilómetro cero, ¿no? Y nos gustaría conocer la opinión de los expertos que ahora nos presentará Adam Martí, que va a ser el moderador de la mesa. Adam es periodista, especializado en temas de nutrición y también autor de varios libros. Cedo la palabra a Adam y os agradezco a todos estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Yo sé que lleváis un ratito y que debéis estar un poco cansadas y cansados, pero aguantad un poco más porque el tema de hoy, este es el gran tema realmente, ¿qué se considera una alimentación saludable? Porque hay opiniones de todo tipo, unos dicen que una cosa sí, otros que la contraria sí, y estamos todos un poco confundidos. Y a veces pueden ser las dos cosas a la vez, lo que nos confunde todavía más. Vamos a hablar un poco de todo eso y para eso hemos invitado a personas que llevan mucho tiempo dedicándose a intentar contestar esa pregunta, cada una desde sus ámbitos distintos, más desde la teoría, desde la práctica clínica. Tenemos a Mireia Anglada, que es coach de salud, es ecochef, es formadora, es conferenciante, investigadora para la industria alimentaria. Se ha formado en tecnología de los alimentos, en epigenética, en medicina china, dietética y nutrición, coaching nutricional, entre otras muchas áreas. Y entre pitos y flautas lleva casi más de 20 años dedicada a la cocina y a la nutrición consciente. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. He hecho un resumen, porque me han pasado unas cosas larguísimas. También tenemos a María Dolores Raigón, a la Lola Raigón, doctora en Ingeniería Agrónoma por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria, también por la Universidad de Valencia. Es catedrática del área de Edafología y Química Agrícola de la Politécnica de Valencia. Es experta en agricultura ecológica y su repercusión en la calidad de los alimentos y también investigadora y divulgadora científica, entre muchas otras cosas. Es autora de diversos libros, entre ellos el Manual de la Nutrición Ecológica de la Molécula al Plato. También es un resumen esto, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Coge el micro ya. Hola. Y también tenemos a Lucía Redondo, es dietista nutricionista, es doctora en ciencias, es fundadora y coordinadora de su propio equipo clínico donde ofrece planes individualizados, vamos a repetir la palabra, individualizados, de la salud integrativa online. Durante los últimos 4 años ha sido directora de la Unidad de Terapia Nutricional y Salud Integrativa del Instituto Valenciano IBADI en el Hospital Casa de Salud Valencia y compagina su labor clínica con la docencia en diversos másteres universitarios, así como en su propia plataforma de formación. Es autora de libros como Remedios naturales al alcance de todos y Alimentación prebiótica. Buenas tardes, muchas gracias también. Gracias, Adam. Vamos a hacer la gran pregunta, la voy a lanzar. Os pido una respuesta breve, luego ya tendremos tiempo de ampliar y de entrar en detalle. Pero, Mireia, por ejemplo, si te pregunto a ti qué es alimentación saludable, qué se considera, ¿cuáles crees que son los elementos fundamentales para contestar esa pregunta? Luego ya ampliaremos, ¿eh? Bueno, el equilibrio entre alimentación, emocional y físico. Vale. Muy bien, Lucía. Vale, bueno, me resulta un poco difícil resumir, pero bueno, yo resumiendo diría que como seres humanos tenemos que saber que somos omnívoros por nuestra fisiología y evolución. Si hablamos de una alimentación saludable, un primer paso es dejar de lado los productos ultraprocesados, todo lo que ha venido derivado de la gran industria alimentaria que ha ido generando todos este tipo de productos, aditivos y demás. Y otra tercera cosa que, bueno, 4 voy a decir, ¿vale? La tercera sería que creo que es muy importante también no solo lo que se come, sino cuándo se come y cómo se come, o sea, todo lo que va alrededor de la alimentación. Los timings, los horarios, no es lo mismo comer la misma comida repartida en 6 veces al día y en qué horarios, pues tiene un efecto metabólico, inmunológico y en la microbiota intestinal muy diferente, ¿no? Entonces que hay que tener en cuenta también el cuándo se come y cómo se come.
Y por último, el punto que considero que es el más importante dentro de este mundo de la alimentación, que es la individualización, que lo hablaremos y repetiremos, pero creo que dentro del gran debate que hay hoy en día en todo este tema de la alimentación, creo que llegamos a buen puerto si entendemos y comprendemos que somos seres diferentes y que puede ser que cada persona necesitemos un tipo de alimentación diferente. Muy bien. Lola, en tu caso, ¿qué es una alimentación saludable? Bueno, a mí también me cuesta mucho una síntesis porque creo que la alimentación tiene pues connotaciones muy holísticas. Saludable es que cada uno de nosotros pues tenga ese estado de equilibrio tanto físico como emocional, pero también que el entorno tenga la misma respuesta de equilibrio. Si los alimentos que tienen que configurar mi alimentación para que yo tenga ese estado de salud tienen que proceder de un sistema convencional y ese sistema convencional está dañando al ambiente, está dañando a la sociedad, pues evidentemente yo no colaboro en el estado de salud. Con eso quiero decir que para mí la alimentación saludable es evidentemente la que nos lleva a cada una de nosotras de forma individual, pero también la que lleva al entorno, la que lleva al planeta y un poco más allá, aquella que va a comprometer a nuestras generaciones futuras, que son también parte de lo que, como hemos visto en la mesa anterior, ¿no? La proyección de que esto vaya más. Es una respuesta breve, ¿eh? Luego ya podemos ampliar con todo, porque aquí han aparecido muchas cosas. Ya que estamos en Veritas y que es un tema importante, a Lola se lo tengo que preguntar, pero ya sé la respuesta evidentemente, y en vuestro caso seguramente también, pero el papel, por ejemplo, de la alimentación ecológica en general. Luego ya veremos si esto sí, esto no, esto, porque en la alimentación ecológica también hay elementos ultraprocesados, ¿no? Pero en general, ecológico es un elemento indispensable, es un valor añadido. ¿Cómo lo consideráis? Empiezo por ti. Que por lo que has dicho antes yo creo que es un eje central, ¿no? Claro, para mí es la línea base. Es decir, está claro que la alimentación sana tiene que ser aquella que lleve pocos procesados. Justo se ha dicho en la mesa anterior que la ingesta de proteína animal sea baja o incluso nula, porque también podría ser nula, pero lo que está claro es que si en algún momento algún procesado tiene que llegar a mi ingesta, prefiero que ese procesado venga de un modelo controlado donde no está la aplicación de productos fitosanitarios, donde el suelo se respeta a través de la fertilización orgánica que se realiza, que agricultoras, ganaderas están cuidando el entorno y si a eso le añadimos otros parámetros que pueden ayudar, como son la proximidad, como es la temporalidad, pues evidentemente son atributos que van a ayudar a que esa alimentación pues tenga el parámetro de ecológico. Nicolás nos ha cerrado la mesa comentando el estudio está ahí, el estudio de los adolescentes que pues orinaban clorpirifos y las sustancias fitosanitarias. En los estudios que se han realizado en Valencia resulta que los niños y niñas que más frutas y verduras consumían eliminaban por orina mayor cantidad de fitosanitarios. Entonces, eso no es sano, eso no es saludable. Por eso le digo que la línea base para mí está en la alimentación ecológica, porque es la única que nos garantiza que esas sustancias químicas de síntesis no van a estar presentes. Y si ahí le sumamos que a lo mejor vamos a comer, vamos a entrar en la tentación de algún procesado, de algo que tenga un nivel de elaboración
que a lo mejor no queremos, pero entramos en ello. Pues mejor que sea de una alimentación ecológica, porque por lo menos todo lo que hemos dicho que tiene de ventaja lo va a llevar luego a la puesta en escena de la alimentación. Y Lucía, en tu caso, el término ecológico. A ver, para mí el consumo de alimentos ecológicos es uno de los puntos fundamentales dentro de la alimentación saludable. Es verdad que a pesar de eso me gustaría dar pues mi punto de, yo le llamo punto de realismo, que es observar un poco cómo se está alimentando la población. Es decir, yo ahora que estoy en época de maternidad y de parque y de ver y compartir y demás, bueno, cómo nos estamos alimentando, cómo se están alimentando nuestros niños, galletas, bollería, se come muy mal, se come muy mal. A la vez que hay una mayor conciencia cada vez más de la alimentación saludable, o sea, yo veo padres y madres que cada vez se quieren cuidar más y quieren cuidar más a sus hijos, pero hay algo extraño en el cual no sé si es que se quieren cuidar ellos, pero los niños, pues como son niños, pues es otra cosa, pero nos estamos alimentando bastante mal. El otro día voy a contar una anécdota muy curiosa. Mi hijo tiene 4 años y medio, va a un cole nuevo ahora, que le dan un poco de merienda antes de salir, y supuestamente en el cole ese, bueno, dicen que lo hacen todo muy bien y alimentación saludable y demás. Bueno, pues el otro día llega a casa y dice, papá y mamá, ¿cuándo vais a hablar con los del cole para que dejen de darnos cosas maluchas? Y claro, fue como, ostras, ¿pero qué le están dando? Bueno, pues se ve que le daban pues algún día unas galletas, otro día un trozo de bizcocho. Claro, él no está acostumbrado. Él, claro, dice, eso solo es cuando vamos a los cumpleaños o cuando... Entonces, no nos dijo eso. Que eso está concebido dentro de lo que parece ser una alimentación saludable, pero que son productos ultraprocesados cargados de todo, de grasas malsanas, de azúcar, de aditivos. Yo creo que a nivel poblacional y con lo que se está consumiendo hoy en día necesitamos unas herramientas y pautas como mínimas para empezar a dar el paso hacia una alimentación saludable, que es para mí el dejar de lado esos productos ultraprocesados y que, a ver, que un niño que se está comiendo un bollicao, es que prefiero que se coma un bocadillo. Que el bocadillo, podemos hablar de todo lo que queréis del bocadillo, pero la bollería industrial de la que estamos hablando es que no se salva nada. Entonces, yo creo que para mí el primer paso es ese, ¿no? Es empezar a concienciar que se coma un poquito mejor, que estamos comiendo muy mal. Y además los niños, pues eso le sumas que no se mueven, pegados a las pantallas, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que empezar a cambiar eso desde la base. Y luego, para mí es como un segundo paso, ¿no? Yo personalmente con la clínica y con lo que veo, ¿no? Pues el segundo paso, una vez ya hemos hecho ese mínimo, pues ya empezar a inculcar más lo que es el consumo de productos ecológicos como tal. Vale. Mireia, en tu caso. Gracias. Bueno, cuando hablamos de alimentación ecológica, para mí es importante destacar la parte nutricional, evidentemente, y el libre de tóxicos. Estoy de acuerdo con ellas, ¿no? Cuando hablaban del tema de industria, para mí es importante lo que decía ahora Lucía, ¿no? No toda industria, sobre todo la ecológica, lo hace mal, ¿vale? Estamos muy vetados, poniendo mucho foco en industria. Pero yo creo que hay una parte importante que perdemos, que tenemos que reeducar mucho al consumidor, ¿vale? Yo asesoro industria alimentaria y me encuentro cada día que, por ejemplo, me dicen, a ver, es que la soja convencional tiene más proteína y el sector ahora mismo quiere más porcentaje de proteína. Ya, pero nadie ha explicado al consumidor que la soja ecológica se extrae por procesos mecánicos, no hay disolventes, por tanto, no puede haber el mismo porcentaje de proteína, ¿vale? Os digo esto porque es un factor importante a tener en cuenta, ya que estamos acribillando mucho a la industria, lo digo porque hay gente que lo hace muy bien, ¿no? Sí que los ultraprocesados no son saludables, pero hay procesos y clientes que realmente están haciendo muchos proyectos. El otro día estaba con unos de embutidos, por ejemplo, y ellos antes hacían un secado de embutido en 1 mes y medio y ahora han sacado todos químicos, pero claro, el secado son 4 meses y medio. Claro, ellos apuestan por un bienestar, ¿no? Entonces, tachar a toda industria alimentaria de que es mala, tendríamos que poner un filtro, ¿vale? Sobre todo en ecológico se respeta mucho. Sí que hay una parte nutricional que perdemos,
estoy de acuerdo en que tenemos que volver a cocinar y estoy de acuerdo en que no todo el producto también ecológico puede ser saludable, ¿vale? Porque si entramos en bollería, estamos allí también, ¿no? Vale, estaba pensando, claro, yo también llevo mucho tiempo intentando explicar a la gente a través de expertos o con mi propia formación. Llevo ya unos cuantos años explicando lo que se considera una alimentación saludable. Y no sé si os ha pasado o os ha pasado lo contrario, pero a lo largo de los años, vista la realidad, he ido simplificando cada vez más el mensaje de lo que iba explicando, porque llega un momento en el que hay una sobresaturación de información tan espectacular sobre todo, y esperamos que los consumidores y que la gente en general, preocupada por la alimentación saludable, retenga tanta información que al final se hacen un lío y dicen ¿sabes qué? Es que paso, es que no sé si la soja sí o la soja no, es que no sé, es lo que estaba diciendo justo al principio, ¿no? Que hay mucha confusión e incluso cuando hay información real y que es válida, tampoco es válida para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo conjugamos todos esos elementos cuando estamos el mensaje de qué es a dar una alimentación, qué es seguir una alimentación saludable? Y ahora entraremos más en detalle, pero en general, que conteste quien quiera. Bueno, pues empiezo. Es verdad que tenemos allí unas entradas de información o de malas informaciones, porque no toda la información que nos llega es buena. Primero, o no es veraz, o la que nos lleva es muy tendenciosa, porque son mensajes que van muy focalizados a lo mejor a un tipo de consumo o que las prácticas vayan encaminadas por ahí. Entonces, tenemos muchísima información que nos lleva. ¿Y qué es lo que nos falta? Formación. Realmente, si nos tenemos que alimentar de esas dos fuentes, información y formación, la información nos puede llegar, pero ahora lo que hay que hacer es sesgarla, cortarla realmente al patrón de veracidad que requiere haber pasado por la formación. Y ahí es donde creo que la formación adolece muchísimo, porque nos seguimos marcando por patrones que posiblemente tanto a nivel de técnicas como a nivel nutricional tenemos ya unas pautas como muy marcadas y que es difícil sacarlas de ahí. Y una de ellas está en la formación que necesitan nuestros niños, como habéis apuntado ahí. Seguramente temas de gastronomía o incluso nutrición deberían de darse en el colegio y a partir de ahí ir creciendo con parámetros, con ya un patrón lógico y recibir la información y entonces aplicarla y sesgarla. Yo creo que, bueno, evidentemente la promoción de las escuelas, cocina, nutrición, eso llevamos muchos años luchando hacia ello, pero es complicado. Y luego hay otra cosa complicada, que es que creo que es el punto de tanta confusión. Dentro de los profesionales que nos dedicamos a la nutrición, hay tal confusión dentro de los propios nutricionistas, dietistas y nutricionistas, que claro, o sea, la gente de a pie, siendo que además ves el currículum de las personas, ¿no?, que son nutricionistas, que tienen una formación, cada uno dice una cosa diferente. Seguro que los que estáis aquí me podéis dar la razón, pero están pues los que defienden que si la dieta paleo, que si una dieta más basada en cereales, que si los lácteos son buenos o que no, que la carne es buena o que no. Pero es que eso es dentro de los propios profesionales. De hecho, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, hace años empezamos con la lucha de incorporar la figura del dietista nutricionista dentro de los ambulatorios, ¿no?, de la sanidad pública, que en la mayor parte de países de Europa está esa figura y en España no. Se ha empezado en algunos puntos de España, algunos hospitales, algunos centros, pero bueno, queda muchísimo. Pero es que ya cuando empezamos esa lucha, que fue, bueno, ya hace 10 años o así, nos encontrábamos con el problema y la tesitura de, vale, pero ¿quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar en ese hospital? ¿Quién va a estar en ese centro sanitario? ¿Quién va a estar en el colegio explicando? ¿Qué tipo de profesional? ¿Qué línea va a seguir? ¿Va a seguir la línea de la que me enseñaron a mí en la carrera, que yo estudié aquí en Barcelona?
del cálculo de calorías, de todo cuadrado, porque esa es la nutrición que se está enseñando en las universidades. Yo me pasé 4 años cuadrando dietas, acabé la carrera y no volví a cuadrar una dieta en mi vida, porque no sirve para nada. Para muy pocos casos, no voy a decir para nada, para algo valdría. Pero sí, para patologías muy concretas o para cosas muy concretas, pero para la gente no, para controlar el peso, para mejorar el riesgo cardiovascular, no sirve. Entonces, ¿qué profesionales van a estar al frente de esto? ¿Quién nos va a enseñar a comer mejor? ¿De qué manera? ¿Van a enseñar a los niños a hacer cálculos? De verdad, eso yo prefiero que no se lo enseñen, porque al final acabamos con más trastornos de la conducta alimentaria que otra cosa. Entonces, es delicado porque no nos acabamos de poner de acuerdo. Y a mí, me has dicho una cosa, Adam, que dices, cada vez lo he hecho más sencillo, ¿no? El mensaje, a mí me ha pasado algo parecido. Al final el mensaje, para mí, ahora voy a decir dos ítems, ¿no? Uno es el de los productos ultraprocesados, que es como muy sencillo, la gente lo entiende bien y lo puede llevar a cabo. Y el segundo es respetar las tradiciones culinarias, que en este caso yo creo que Mireia nos puede hablar un poco más. Pero yo después de haber estudiado, yo por ejemplo, todo el tema de los cereales, las legumbres, lo he estudiado muy a fondo, el tema de los antinutrientes. Al final la conclusión es tan sencilla como cocina la legumbre como se ha hecho toda la vida y no tendrás problema. La soja, bueno, pues si la cocinas como la cocinan los chinos, aún. ¿Cómo la cocina no la tomaban los chinos? O los asiáticos, pues con unas fermentaciones larguísimas. El miso tiene unas fermentaciones larguísimas. Claro, no es lo mismo el yogur de soja, cuidado, que eso es un invento que hemos hecho ahora. Pero si respetamos las tradiciones culinarias, veremos que todo esto es más sencillo de lo que parece. Y no hay tanta ¿no? ¿Qué problema veo yo? Pues que ahora, como el gluten es malo, ahora nos pasamos a la harina de garbanzos y todo lo hacemos con harina de garbanzos y de legumbre, pero si es que la harina de garbanzos no la podemos utilizar así a la ligera. El garbanzo no se puede comer crudo, tiene un montón de antinutrientes, de lectinas, de inhibidores enzimáticos. Tenemos que coger el garbanzo, remojarlo, como se ha hecho toda la vida, y cocinarlo, como se ha hecho toda la vida. Y así no tendrás problema. Si aún así te sienta fatal, bueno, pues revisa a ver qué te pasa, ven a nuestra consulta que tratamos SIBOs y cosas de estas, pero de entrada no debería ser un problema. Lo mismo con el resto con los cereales, los granos en general. Entonces, para mí, esos dos mensajes creo que son sensatos, coherentes y fáciles de llevar a cabo, ¿no? No inventes cosas raras, no intentes ahora sustituir esto con cosas raras, ¿no? Hazlo de toda la vida. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. El tema es que yo creo que se tiene que poner un poco de sentido común, ¿no? Volver a dar un paso atrás, porque sí que es verdad que día a día me dicen, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿no? Sobre todo en los cursos ya no saben qué hacer, si la leche es buena, si es mala, y el aguacate, ¿qué hago? ¿no? Entonces, decir, bueno, cocinemos más y sobre todo para mí, como decía Lucía, la técnica de cocción es básica, porque ya podemos comprar productos ecológicos que si los cocinamos mal, no sirven para nada, ¿no? Esto es algo muy importante que se tendría que reeducar. Lo que pasa que sí que es verdad que el consumidor confunde mucho lo que es placer con bienestar. Pues muchos te dicen, oye, pero comer, yo tengo que tener placer, ¿no? Es como muy enfocado a que alimentarse saludable es aburrido, volver a cocinar esas legumbres. No ahora con todo el tema del neuromarketing, que se habla de sostenibilidad y medio ambiente. Yo colaboro con varios hospitales y sí que es verdad que tengo peleas con nutricionistas a diario porque siguen contando calorías, pero también hay mucha patología derivada de la falta de nutriente. Sobre todo en adolescentes es bestial, os diría, y alarmante los procesos neurológicos de depresión que hay, ¿no? Si estamos en productos veganos y compramos hamburguesas que llevan 50.000 ingredientes que no tienen ningún valor nutricional, pues eso no es salud, ¿no? Entonces, claro, cuando a mí me vienen con estos conceptos, yo digo, oye, respetamos medio ambiente, perfecto, pero te tienes que respetar a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no cocinamos unas legumbres como toda la vida se ha hecho, ¿no? Y salimos un poco de esta moda. Yo os digo moda entre comillas, ¿no? Porque realmente hay un problema a nivel medio ambiente, pero hay un problema importante de salud también que no estamos valorando. Y yo creo que es muy importante. ¿Puedo aportar?
también algo anecdótico. Siempre digo que mis abuelitas fallecieron sin haber dicho por su boca palabras como hamburguesa, espagueti, pizza, macarrones o aguacate. Si quitamos esto ahora mismo del panorama alimentario, alguien te podría decir, ¿y qué voy a comer? ¿No? ¿Qué voy a comer? Yo cuando me refería a volver o a que en los colegios los niños empezaran con esa formación hacia la alimentación, me refería justo a eso, a reconocer el alimento tradicional, no un alimento que es kilométrico, un alimento que realmente yo ni sabía que todavía habían bollicaos. Yo pensaba que eso lo habían eliminado cuando lo has pronunciado, pero todavía sigue eso en el mercado, porque me ha chocado. Pero realmente la formación que yo hacía referencia es en eso, en ver la tradicionalidad, pero sobre todo a que un garbanzo a un niño no se le haga extraño y tenga que recurrir a una harina de garbanzo con los problemas que lleva eso, sino que se haga tanto desde la producción, que los niños aprendan también en el colegio, a través de los huertos, cuáles son las técnicas respetuosas, y que eso acaba en alimento, y que el alimento sano acaba en salud. A eso era lo que me refería. Sí. Una polémica que hubo en Twitter hace 3 años, más o menos, de una nutricionista que enseñó que su hijo estaba desayunando unos garbanzos. No sé si la recordáis, pero estaba el niño que debía tener, no sé, 2 años, 1 año y medio. Salió en prensa. Salió en prensa, que estaba desayunando unos garbanzos cocidos, pues que estaban por ahí, por la casa, como toda casa saludable. Y la gente en Twitter la puso porque ¿qué es esto de desayunar garbanzos? Es decir, no había ningún problema en desayunar unos cereales Kellogg's azucarados hasta arriba, eso no era ningún problema, pero en cambio los garbanzos sí eran un problema, ¿no? Ahí sí que hay mucha influencia de la industria alimentaria, que muchas veces nos dejamos convencer por productos que están diseñados específicamente, como si eso existiera, ¿no? Para desayunar, para el desayuno, o para la merienda, o para la cena, o para la comida, cuando en realidad la comida es comida, ¿no? Y lo que manda aquí seguramente más es la tradición que el alimento en sí mismo, pero estamos todos con la cabeza hecha un lío, ¿no? Pensaba en el garbanzo ahora mismo, ¿no? Aquí seguramente hay gente que lleva mucho tiempo dedicada a mejorar su alimentación, otros que igual se han dejado caer por aquí para que les demos algunas ideas. Pero otra de las cosas que nos pasa también con este exceso de información y esta falta de formación es que no sabemos si empezar por comer alimentos o por comer nutrientes. Es decir, estamos todos pensando mucho en hidratos de carbono, sí, no, grasas, sí, no, cuáles, proteínas, sí, no, de dónde, y estamos pensando poco en los alimentos, y lo digo también para simplificar un poco las cosas, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con que estamos todos un poco confundidos con esto, demasiado hidrato, demasiada grasa, poca proteína, y bueno, y el alimento, ¿no? Antinutrientes, etcétera, todas estas cosas que al final no sé si ayudan o si nos confunden más, ¿no? Sí, el alimento es un conjunto. Antes, cuando comentabas lo de la proteína, es verdad que la industria alimentaria se vuelve loca por el tema de la proteína. Es que es algo alucinante. De hecho, si tomamos un alimento de estos semi-envasados, como puede ser un procesado de carne para hamburguesa, te encuentras un 75% de carne, pero te encuentras también derivados de proteína de guisante en la carne triturada. O sea, y es para los incrementos de los niveles de proteína. Eso tiene unas consecuencias ambientales horrorosas, porque, uno de los últimas investigaciones que han habido a este respecto está relacionado justo con el tema del nitrógeno y la proteína. Cuando se evalúa a nivel mundial cuál es la superficie de cereal, sobre todo de trigo, que tenemos,
A lo largo de los últimos casi 70 años, la superficie no ha variado mucho, es decir, la superficie es estable. Sí que se ha incrementado ligeramente los rendimientos, pero cuando se evalúa cuánto nitrógeno fertilizante se ha aplicado al cultivo del trigo, vemos una línea exponencial. ¿Qué significa eso? Que ese nitrógeno que no haya absorbido el trigo para la producción de proteína es nitrógeno que se lixivia, es nitrógeno contaminante, son los desastres que tenemos en la Manga del Mar Menor, pero también los desastres que están en el ambiente en general. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante todo este periodo de tiempo de esta agricultura intensiva, hemos ido buscando los trigos que tuvieran gran contenido en nitrógeno, pero que además ese nitrógeno se derivara a una determinada proteína, a las gliadinas, que son las que hacen que luego la masa panaria vaya muy arriba. Pues conclusión del trabajo, a medida que ha incrementado las dosis de nitrógeno aplicado al cultivo del trigo, ha aumentado la enfermedad celíaca. Repercusiones ambientales y repercusiones también para la sanidad pública, ¿no? Las externalidades que también se han comentado en la mesa anterior, tan importantes, ¿no? Pues ahí están. Entonces, no es necesaria tanta proteína, si es que además se ha dicho antes, no es necesaria tanta proteína. Lo que necesitamos son alimentos equilibrados, porque otra de las cosas de nuestros estudios, cuando hacemos balance nutricional, es cierto que los alimentos convencionales tienen ligeramente mayor contenido en proteína, pero si es que se lo están poniendo al suelo, le están poniendo el nitrógeno, pero lo que no se va a conseguir nunca es que una acelga alcance un 4% de proteína, porque bioquímicamente la acelga alcanzará como máximo el 2%. Todo lo demás son burradas que se realizan en el sistema de producción y que la industria está demandando. Entonces, lo que necesitamos son alimentos equilibrados en vitaminas, en minerales, porque además, otra cosa, perdonadme, que cuando la planta realiza un esfuerzo energético para la absorción de un determinado elemento, hay otros que no absorbe. Esos antagonismos que se producen en el sistema de absorción. Cuando hay mucho nitrógeno, pues la planta va a dejar de absorber el hierro, va a dejar de absorber el calcio, potasio, y nos vamos a encontrar con alimentos desequilibrados que luego nos llevan también al estado de mala salud. Yo creo que en esto que comentabas de alimentos y nutrientes, yo me posicionaría en un término medio. Ahora me explico lo siguiente. Yo soy una gran defensora de hablar de alimentos y no de nutrientes. Y acabo de decir que no cuadro calorías, no cuadro dietas ni nada, ¿eh? Pero es cierto que... Vale, sí. Es cierto que yo creo que esas dos visiones nos pueden dar mucha información. Por ejemplo, tener un mínimo conocimiento de los nutrientes y micronutrientes nos permite, en clínica, por ejemplo, hay algunos síntomas que pueden producirse por un déficit de algunos nutrientes. Por ejemplo, una persona pues que ha decidido dejar de comer carne, dejar de comer productos de origen animal, puede empezar a tener hormigueos en las manos, en los pies, y eso puede ser un síntoma de un déficit de vitamina B12. Y tan fácil como aportar esa vitamina B12 para que se solucione el problema. Si no tenemos en cuenta mínimamente lo que son los nutrientes, pues nos vamos a pasar por alto todo lo que es la ciencia de la nutrición, que tantos años de evolución, que son pocos, pero bueno, desde los años 50 o así, pues algo nos tendrá que aportar, ¿no? Y entonces yo creo que sí que nos aporta, por ejemplo, pues si hay un déficit de vitamina C o un déficit de hierro o un déficit de magnesio que puede producir una serie de síntomas, y es importante tener ese conocimiento para poder ser consciente de ello y poner solución. Igual que la proteína, la grasa, que ahora hablamos un poco de la proteína, o la grasa, los ácidos grasos, bueno, pues el déficit de omega 3 puede producir una serie de síntomas, el déficit de EPA, DHA. El exceso de hidratos de carbono pues puede generar una serie de síntomas. Yo creo que eso hay que tenerlo como un conocimiento base,
pero a la hora de la práctica lo que más importa son los alimentos, ¿vale? Y ahora a la hora de recomendar, hablar a la gente, tenemos que dejar de hablar de nutrientes a la gente en general y hablarle de alimentos, porque si no acabamos en las confusiones de estas de voy a comprar y solo compro el yogur que diga que tiene mucha proteína, que si no, no. Entonces caemos en eso, ¿no? Lo importante es el alimento. Y en relación a lo de los alimentos, me he acordado ahora de un estudio que quisiera compartir, que yo cuando lo leí por primera vez me impactó mucho. De hecho, tengo en mi página web, hice un artículo solo de ese estudio, del estudio de la manzana. Es un estudio, igual lo conoces, Lola, no lo sé, un estudio que compararon dos manzanas, ecológica y convencional, y analizaron la microbiota de la manzana. Sabéis que la microbiota intestinal pues tiene un papel fundamental en nuestro organismo. Cuando buscamos una microbiota saludable, buscamos una microbiota muy diversa, con mucha diversidad de bacterias, de hongos, de levaduras, muy diverso. Bien, pues fueron a estudiar la manzana, a ver qué tipo de microbios tenía. No solo en la piel, porque sabéis que microbios están en todas partes, absolutamente. En la piel de la manzana evidentemente hay microbios, pero no, estudiaron el interior de la manzana, la pulpa de la manzana. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que la manzana, al igual que todas las frutas y verduras crudas, tiene una carga microbiana bestial. Estamos hablando de que con frutas y verduras crudas estamos aportando una gran cantidad de microbios. Pero lo bueno del estudio, no sé, lo que me llamó más la atención, no solo eso, sino que cuando comparaban esta agricultura ecológica y la convencional, sabéis que a nivel de micronutrientes, y eso Lola sabe más que nadie de eso, pues hay diferencias, pero es que lo curioso es que a nivel de microbios que tiene esa manzana es muy diferente. Tiene una microbiota, cuando se cultiva en una agricultura ecológica, una microbiota más diversa, más saludable. Es decir, que creo que cuando analizamos los alimentos por los nutrientes que tienen, nos estamos dejando tantas cosas que no sabemos, que no tenemos ni idea, porque ahora descubrimos que los alimentos también tienen su microbiota. Eso va a generar un antes y un después y una línea de estudio, porque hay alimentos que a veces, yo que trabajo mucho con el tema de intolerancias alimentarias y disbiosis y demás, hay muchos alimentos que nos sientan mal y a veces no sabemos exactamente por qué. A veces sí, que son porque tienen fructosa, porque tienen sorbitol, porque tienen fructanos, pero hay veces que hay alimentos que sientan mal, como es, por ejemplo, la lechuga. La lechuga no tiene ninguna fibra que genere gas. No tiene nada que justifique lo que mal que sienta a algunas personas, no todo el mundo, pero hay mucha gente que la lechuga pues le hincha. Pues seguramente el tipo de microbios que hay en cada alimento tiene un efecto diferente en nosotros. Y eso lo tenemos que contemplar como lo que decían las medicinas antiguas y lo que, bueno, yo me gusta mucho la medicina china, pero medicinas ayurvédica y demás, que siempre han valorado el efecto del conjunto del alimento en el organismo. Que puede ser que tenga más proteína, más vitamina C, lo que quieras, no lo llegaremos a descubrir nunca todo lo que tienen, porque esto es eterno. Porque si pretendemos analizar de forma analítica todos los alimentos y saber todo lo que tienen, es algo infinito. Entonces, empecemos a valorar los alimentos en su conjunto y así tendremos haremos una mejor elección y recomendación de todo esto, ¿no? De las proteínas hablamos luego, ¿vale? Que lo tengo ahí pendiente, pero tenemos que hablar, ¿eh? Que no quede sin hablar. De la proteína, sí. Vale. Pues yo también creo más en el alimento que en el nutriente. Yo creo que la parte del nutriente es importante para el sector más profesional. Y os digo esto porque, ¿qué pasa? Que decimos, es que es importante el omega 3. Entonces, ¿qué hace? Industria te dice, oye, tienes que poner omega 3 en la etiqueta como claim. Entonces, vamos a comprar el producto que lleva enriquecido con omega 3. Ha pasado procesos de esterilización a 121 grados, donde el omega 3 ya ni existe, ¿vale? Y encima es malo, ¿vale? Ya no es que no exista, sino que se convierte en una grasa de mala calidad, entre 3, 15, 20 minutos, ¿no? Entonces, eso confunde mucho al consumidor. Entonces, yo creo que tendríamos que hablar del alimento. Y sí que es cierto que ahí estamos vendidos, estamos, como digo yo, en el matrix, ¿no?, de la industria alimentaria y sobre todo en el neuromarketing. Yo lo veo a diario. Estudié mucho como la parte cognitiva y sensorial, ¿no?, de cómo nosotros comprábamos, ¿no? Y sí que es cierto que
que simplemente, anecdóticamente, nosotros vamos a comprar un producto y si pesa más, ya nos pensamos que tiene mejor calidad. Simplemente, y ahora ya no hace falta que se os hable de una Nutella. La gente ya piensa que es de mejor calidad solo por el peso. O el tipo de envases, que es muy curioso. El tipo de envase, si es redondo, a nuestro cerebro le genera tranquilidad. Que a nuestro cerebro reptiliano está, bueno, lo tenemos ahí, no lo tenemos que olvidar, ¿no? En cambio, un envase totalmente recto te genera estrés. Por eso están puestos de oferta, ¿no? El jamón york está a 1 euro cuadrado y el otro está redondo a 2 euros y pico, ¿no? O sea que hay una parte que estamos vendidos. Por eso yo reafirmo el tema de poder decirle al consumidor lo que hay de verdad para poder elegir, ¿vale? Porque sí que es verdad que muchas veces no somos ni conscientes de lo que compramos y buscamos que el bollicao, ya que ha salido el bollicao, pone hierro. Hierro. Y con hierro. Y con hierro. Digo, no me digas. Cantidad diaria recomendada. Y dices, luego giras el paquete y pone, ¿para qué sirve el hierro? Pero no tiene nada que ver con el bollicao, ¿no? O vais a comprar ahora me van a matar industria, pero los cereales llenos de azúcar, pero salen unas bambas y una chica haciendo fitness y eso ya es saludable, ¿en serio? ¿En serio? Entonces tenemos que conocer el alimento para no comprar esto, porque confunde mucho. Yo os diría, igual que ellas, ostras, un trozo de carne, una verdura, empezamos a cocinar un poco más y con coherencia. Y yo creo que es la clave de todo. Y poca información, ¿vale? La información para el profesional, te lo digo, la gente está desesperada. Desesperada porque un día piensa que la leche es buena y el otro día es mala y ya no saben qué dar a sus hijos. Y van diciendo, es que encima se sienten culpables, que si ya entramos en el sistema emocional ya es la hostia. ¿No? Estamos ahí encima lo estoy haciendo mal y estoy haciendo daño a mi hijo. Digo, vamos a parar, vamos a respirar todos y vamos a poner sentido común. Pero para eso tenemos que dar informaciones coherentes. ¿Esto os pasa a vosotros y a vosotras? Que levante la mano que le pase alguna de las cosas que ha dicho Mireia ahora mismo. Confusión, culpabilidad... No, no os cortéis, ¿eh? Si no hay que levantarla, no la levantéis, ¿eh? Es que a mí también me pasa. Sí, a mí también me pasa. Y se supone que es un poco sobre la cuestión, pero al final yo creo que nos acaba pasando un poco a todos, ¿no? Entramos en un supermercado y encontramos una serie de ofertas y de técnicas de marketing que nos llaman la atención, que nos hacen que de manera compulsiva compremos determinados productos que no necesitamos, que pensamos que necesitamos y no necesitamos, etcétera, ¿no? Así que de momento estamos estableciendo un poco un patrón para entrar en la selva del supermercado. Aquí no pasa tanto, pero en un supermercado en general, entrar en la selva del supermercado y empezar a decir esto sí, esto no, esto sí hemos dicho, pensando en términos de salud, y salud como concepto global, no como concepto individual, ¿eh? Salud como esto me lo como, genera un efecto sobre mí, pero tiene un impacto también sobre el medio ambiente que también es salud, porque eso repercute directamente e indirectamente en nuestra salud también. Por lo tanto, salud como concepto global. Y eso nos lleva a lo ecológico. Hemos hablado de dejar un poco de lado los ultraprocesados, cada uno ahí... o eliminarlos del todo, reducirlos, dejarlos de lado, no considerarlos como un alimento ni mucho menos prioritario y si se puede prescindir incluso mejor, ¿no? Pero sin entrar en culpabilidades tampoco, ¿no? Y hemos hablado de no pensar tanto en nutrientes para evitar precisamente entrar en el supermercado y no comprarte ese yogur que tiene 10 gramos de proteína porque tiene más proteína que el normal, que tiene 4 o 5, dices, pues será mejor porque la proteína es fantástica, voy a comprar este y no el otro. Empezar a un poco discernir qué mensajes de la industria alimentaria en los paquetes son adecuados, son correctos, son honestos y cuáles no. Pero hay más cosas, hay más cosas. Un punto en el que yo creo que absolutamente cualquier persona formada, con una formación buena, estaría de acuerdo, que son los productos de origen vegetal, las verduras. Con la fruta no pasa tanto, pero bueno, pero con las verduras yo creo que prácticamente no, casi todo el mundo está de acuerdo en que son el pilar básico de una alimentación saludable. Ahora están los de la dieta carnívora que tampoco te Ahí crees. está. Hay algunos inventos por ahí curiosos, pero en general sí que podemos decir que el 99% de los expertos que se dedican al tema de la alimentación dicen, estamos todos de acuerdo como mínimo en esto, verduras, productos del huerto, ¿no? Empezamos a trabajar desde ahí, luego vamos viendo en qué cosas tenemos que comprender mejor qué nos están diciendo los expertos, pero vegetales sí, ¿vale?
Sí, de hecho, o sea, yo creo que hay un cierto consenso, como decir, cierto consenso que por fin hemos conseguido desde el ámbito de la nutrición, que hasta hace poco las guías alimentarias ponían en la base de la pirámide, o la mayor parte de la alimentación recomendaban que fuera basado en cereales. Con el tiempo, bueno, sabiendo además que esas guías alimentarias tuvieron una presión enorme por parte de la industria alimentaria, en el año 92 en Estados Unidos, donde se creó esa primera pirámide alimentaria que luego todos los países copiamos, bueno, pues por fin ya empiezan a publicarse, bueno, ya desde el año 2011 en Estados Unidos empiezan a publicarse pirámides o guías alimentarias, platos saludables, donde la mitad, o sea, la base de la alimentación ya no son los cereales, ya son las verduras, La hortalizas. mitad, ¿eh? Eso el plato de Harvard, por ejemplo, la mitad son Bueno, vegetales. realmente el plato de Harvard, un cuarto son vegetales y un poquito son frutas, pero bueno, al menos la mitad ya no es cereal, ¿no? Y hay otras pirámides, por ejemplo, de Canadá, de Australia, que ya indican en la base de la pirámide las hortalizas. Hortalizas, vale. Perdona que te he cortado, estabas diciendo otra cosa, ¿eh? ¿O No. ya se ha acabado ya? ¿Sí? Sí, acaba. Vale, ok. Vale. Para mí la verdura es lo básico también. De hecho, en los hospitales que colaboro está el plato de Harvard ya. La pirámide no la veo en ningún sitio ya. Entonces, bueno, por lo menos he dado un paso. Sí que es importante explicarle, porque todos los enfermos con los que damos talleres, que no vale la verdura enlatada. Si no, ya vamos otra vez a lo mismo, ¿no? Porque verduras enlatadas con distintos tipos de ácidos que conservan, dicen, claro, pero no me lo tengo que cocinar. Ya, pero la parte nutricional y vitamínica de esto no está, ¿no? Y sobre todo yo siempre defenderé la técnica de cocción. ¿Vale? Los vegetales verdes poco tiempo, los rojos con grasa para que sean biodisponibles. Entonces sí, reafirmo que los vegetales y el tema de las fibras, que también esto, ahora con lo que decía antes de la información, el otro día me venían y me decían, ponle pectina a un producto porque ahora se ha puesto de moda la pectina porque es un almidón resistente. Digo, no me digas, por favor. Pues si estamos hablando de un producto químico, pero que estamos así en el mercado, estamos así. ¿Realmente tiene sentido hacer estas cosas? Vale, luego hablamos un poco también de la cocción de las verduras porque es interesante, ni que sean 2 minutos más. ¿eh? Lola. Sí, verduras sin duda, sin duda. Y yo diría casi que sin límite, ¿no? Porque las recomendaciones pues están ahí, pero las recomendaciones son de mínimos. A partir de ahí pues vamos subiendo también con la apetencia y la necesidad que tenga cada persona en el consumo. Y ahí yo añadiría, entrando también en la parte analítica que es la que llevan nuestros estudios, y es que las verduras no solamente son esa fuente de minerales, de vitaminas, que otros alimentos de otro origen no las tienen, sino que las verduras nos aportan esos principios bioquímicos que los animales no son capaces de sintetizar. Los animales los pueden alcanzar por la ingesta, igual que nosotros, y que nos llevan a esas sustancias de carácter antioxidante que previenen del estrés oxidativo celular y, por lo tanto, que son esenciales. O sea, ya no solamente hablamos, y perdonad que hable de componentes, ¿no?, de nutrientes, pero es que son las verduras y no solamente son esos minerales, esas vitaminas, sino también los componentes de carácter polifenólico, que no hay otro alimento en la naturaleza que no se sinteticen y que son las verduras. Por lo tanto, sí, sin duda. Yo aquí quería añadir algo que es con el tema de las verduras, o sea, cuántas comes, ¿no? Comer que de forma ilimitada. Quizás es porque tengo un poco de sesgo de que me dedico a, sobre todo, el tema de intolerancias alimentarias y demás. Pero cada vez hay más personas que describen que cuantas más verduras comen, peor se encuentran. Que parece un poco paradójico. Cuanto mejor como, cuanto más me cuido, más me hincho la barriga. Le pasa a mucha gente. En cambio, ¿Y no les has recomendado que cambien de origen? ¿Que vayan a la verdura ecológica? sí, pero aún así, o sea, cuando ocurre esto, normalmente es porque hay una... O sea, eso es un problema, es un signo, es una señal de que hay un problema en el intestino.
que no se toleran bien ciertos elementos, ciertas verduras, ciertas frutas, que muchas veces puede venir por muchas patologías, pero por eso yo siempre digo que si hay una intolerancia, hay algo que no te sienta bien, busca qué es lo que está pasando en tu intestino. No te quedes sin comer verduras, que hay gente que dice, pues es que me han dicho que tengo intolerancia a la fructosa y me ha dicho el médico que quite todas las verduras y toda la fruta. O por favor, eso no se puede hacer. Hay que ver qué es lo que está pasando en el intestino. Muchas veces es por un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano intestino delgado, que produce una fermentación excesiva de elementos presentes de forma natural en fruta y verdura, y ahí da igual a efectos de síntomas, hablo de gases y demás, va a venir aunque sea ecológica, aunque no, porque el tipo de fibra y la fructosa es lo que va a fermentar. ¿Que a la larga va a ser mejor? Sí, pero de forma inmediata la sintomatología se genera igual. En estos casos lo que sí que proponemos, hay que hacer un tratamiento, y es cierto que hay algunas hortalizas que se toleran mucho mejor que otras, ¿vale? Que entra un poquito dentro de la dieta baja en FODMAPs, donde se eliminan de forma temporal, se pueden eliminar ciertas verduras para mejorar la sintomatología, hacer un tratamiento para mejorar la tolerancia, ¿no? Pero digo esto porque hay gente que empieza a cuidarse, a comer más verdura y nota, oye, yo estaba mejor comiendo pan. Dicen, no vuelvas a comer pan. Eso es una señal de que hay que trabajar ese intestino. Pero vuelvo a que por lo menos lo intentes. No, ya lo he hecho, ya lo he hecho. Porque como decía antes, el equilibrio del alimento, podemos pensar, bueno, es que hay mucha fibra y esa fibra va a llevar a una enfermedad, pero el equilibrio que lleva el alimento ecológico en ocasiones es diferente al mismo alimento de producción convencional. No solamente eso, sino otra de las cuestiones que tú habías comentado antes, toda la microflora que se deposita en la superficie de la verdura es totalmente diferente, y un factor adicional más, los productos fitosanitarios que van añadidos al convencional y que el ecológico no tiene. Por eso el equilibrio en total, yo creo que prueba. Sí, no, que está claro que siempre va a ser mejor, pero bueno, es cierto que por cosas de la vida, a mí me han llegado muchos pacientes que son los más difíciles, que son los que ya se cuidan mucho, ya hacen todo bien, ya comen todo ecológico, hacen deporte, hacen yoga, hacen de todo y están mal. O sea, es entender que al final la enfermedad a veces aparece por otros factores y bueno, que a mí, por ejemplo, me ha tocado lidiar o aprender, yo le llamo aprender porque he aprendido mucho con este tipo de pacientes, en los cuales parece que todo está perfecto para que la salud sea la óptima, y no es así, ¿no? Entonces ahí sí que hay que buscar otras cosas, hay que hacer otras herramientas, pero bueno, ahí sí que hay veces que no, que solo ese cambio quizá no es suficiente, ¿no? Que hay que ir más allá. El tema de la cocción de las verduras también rápidamente. Evidentemente, importancia de las verduras. Las que se puedan comer crudas, a veces crudas está bien, pero el equilibrio entre crudas y cocinadas también es interesante porque obtenemos nutrientes o absorbemos mejor determinadas cosas cuando están cocinados que cuando no, y lo que perdemos por un lado lo damos por otro, ¿no? O sea que sería un poco el equilibrio. ¿Qué tipo de cocción recomendarías en general, sin entrar en cada una de las verduras? Pero podríamos estar aquí toda la mañana. Podemos estar toda la mañana. Bueno, en general, por ejemplo, la verdura verde poco tiempo, ya lo sabéis. Hay mucha gente que le tiene manía al vapor, y yo digo que es una buena técnica, ¿vale? Pero entre 5 y 8 minutos. El vapor, al final desprende unas sales que hacen que el producto sea más bueno. Lo que pasa es que se tiene que enfriar rápido, ¿vale? Las verduras de color rojo, sobre todo la salsa de tomate. A mí me dicen muchas madres ¿qué hago con la pasta blanca, no? Dice, porque ahora es desesperante porque lleva un porcentaje de azúcar y no sé qué. Digo, oye, tampoco castigues a tu hijo. Yo lo hice y se iba a buscar donuts a las otras madres. Digo, algo estoy haciendo mal, ¿sabes? Claro, el extremo al final, la prohibición lleva al descontrol. Entonces tenemos que ser un poco equilibrados, ¿no? Yo les digo, pues haz una salsa de tomate y ponle todas las verduras. Porque si vas a comprar marcas comerciales llenas de azúcar, no tienen sentido. Y hablo de la salsa de tomate porque tiene muchos más antioxidantes que el tomate entero a nivel de biodisponibilidad, ¿vale? Las verduras naranjas, mejor acompañarlas con un poquito de grasa,
¿no? Eso de la zanahoria a media tarde, bueno, pues ponle aunque sean 4 nueces, ¿vale? Porque es más biodisponible. Sí que están los almidones resistentes, que Lucía fue de las primeras que habló de este tema y que nos ha ayudado mucho a todos también, ¿no? De cómo una patata, un boniato, tú lo cocinas con piel, sobre todo en el horno, y lo dejas enfriar en la nevera. Y me hace gracia porque el otro día tengo un grupo de adolescentes, ¿no? Y me decía uno, dice, ¿sabes qué? Desde que he dejado el azúcar no tengo tan mala leche. Digo, ya, porque hay una connotación neuronal, ¿no? Y además que dice, no lloro tanto, ¿no? Digo, claro, porque hacemos como pruebas. Digo, vamos a dejar el azúcar, ¿no? Vamos poniendo pruebas cada semana. Y me decía, y el boniato está bueno, ¿eh? Digo, porque es dulce, ¿no? Entonces, al final, la técnica de cocción es importante, pero también el placer en la comida es importante, ¿vale? Porque nosotros cuando estamos aburridos, y me voy un poco de la técnica, cuando estamos aburridos o estamos mal, tiramos a la comida, ¿vale? Eso todos, ¿no? Y no conozco a nadie que en un estado depresivo se coma un plato de brócoli, ¿no? O nos vamos a las patatas, o nos vamos al chocolate, o nos vamos a receptores que hacen dopamina instantánea. Y eso genera placer. Pero si podéis empezar a cocinar verduras, aprovechar sus azúcares, ¿vale? Cocinarlas así de manera lenta, como decíamos antes, eso es un dulzor que acaba gustando a tu cerebro porque genera serotonina, por tanto da un bienestar. Vale. Verduras, clarísimo. ¿Legumbres? ¿Algo que decir de las legumbres aparte de decir que son maravillosas en general para todo el mundo? ¿O hay matices aquí? Tres nos hemos ido. Bueno, yo A ver. estoy de acuerdo de que dejen de comer harinas de legumbres, por favor. Gracias a Dios que alguien lo ha dicho y estoy cansada de las tortillas con harina de garbanzo. Olvídate de eso. O te comes una tortilla o no te la comas. En serio, porque todos los antinutrientes son brutales. Y la legumbre al final necesita su tiempo, su hidratación y su cocción. Está al final, y es una proteína que o bien combinada o bien sola como el garbanzo o el azuki ya tiene sus aminoácidos. Y está bien compartirla durante la dieta. Lo que pasa es que, claro, a nivel intestinal ya te vienen de que me genera gases, y ahí es donde ya entra Lucía. Bueno, has dicho... una cosa, es que se me había ido. Lo de los aminoácidos esenciales, por remarcarlo, que además que creo que es importante, que antiguamente sí que se consideraba que las legumbres eran deficitarias en proteína y había que mezclarlas y acompañarlas con cereal, con frutos secos o semillas en la misma comida. Que además esto es algo que ha costado mucho y que cuesta mucho de cambiar pues esa idea, ¿no? Que hoy en día, con las técnicas más novedosas, más actualizadas que tenemos al alcance, y son las que además se recomiendan desde la EFSA, por ejemplo, sabemos que las legumbres, la mayoría de legumbres, los garbanzos, las lentejas prácticamente, tienen proteína completa. No hace falta combinarlas, tienen proteína completa. Otra cosa es que hay que comer la cantidad que necesitas, pero no hay que combinar nada, ¿vale? Entonces, que no es aquello de, no, la legumbre no sirve como fuente de proteína completa, sí que sirve. Vale, no hay que combinar, se puede combinar si se quiere, por tema gastronómico, claro, pero es que no por tema nutricional. pero antes Vale. era como 4 cucharadas de garbanzos y luego un plato de arroz. Un plato de cereales No, para comete el compensar. plato de garbanzos, Vale. y ya lo otro no, ya sobra. Ok. Sí, yo, coincido ahí. Y me ha venido a la cabeza el último trabajo en el que estoy. Es un trabajo que nos lo ha pedido FAO desde Chile, porque se está trabajando en la recuperación de determinadas variedades tradicionales que estaban muy vinculadas a la población indígena, tanto a la del sur, a los mapuches, como a los diaguitas del norte. Y justo uno de los alimentos que hemos estado ahí valorando son 2 judías. Una es una judía grandísima, de hecho es una lunatus, y de color muy morado, y otra es una muy chiquita, muy redondita, y estaba de forma tradicional histórica en la alimentación de estas poblaciones indígenas. Pero ¿qué pasa? Que la modernidad ha llegado y la población actual no sabe cómo cocinar esas legumbres, no lo saben, y están ahí porque se han comido, si no hubiesen desaparecido, como ha pasado con algunas especies. Entonces,
con este libro que estamos escribiendo, aparte de tener toda la composición nutricional, tenemos todos los aminoácidos que forman parte. Es verdad que están todos, pero alguno está limitante. Entonces hay que ver cómo se combinan esos alimentos para… algunos están limitantes y otros están en exceso y se van a la formación de grasa. Por lo tanto, hay que ver cómo se combinan bien esos alimentos. Pero una de las recomendaciones que salen en el libro es la hidratación previa y la cocción lenta. Y a eso de la cocción lenta y de algunas pues sustancias que están ahí antinutricionales, los que nos están repasando el libro decía, entonces, ¿eliminamos las aguas de cocción? Y a la contestación correcta le dije, depende. ¿Por qué? Porque algunas sustancias el calor las inhibe totalmente, pero otras no. Y otras, como son solubles en agua, pasan a los caldos. Entonces, la recomendación era la hidratación previa, la cocción lenta, pero eliminar el primer agua de la cocción. Y ahí ya nos vamos a una cocción en un segundo plano, añadiendo las verduras, complementando los aminoácidos que estén de forma limitante, etcétera, etcétera. Pero cocción lenta, sin duda. Y la importancia de la calidad del agua. También. La calidad del agua que uséis También. para las legumbres. Y si se compran legumbres de bote, no hagáis los muses estos de aquafaba, porque están todos los antinutrientes ahí. Pues os digo que hay modas un poco de en serio, ¿vale? Porque ya no sé si el mundo vegano ya es tan saludable. Lo digo en serio. Ah, no, claro, depende, ¿no? Con la cantidad de productos veganos que hay de ultraprocesados en los supermercados también, pues depende de las elecciones, ¿no? Al final, la etiqueta es una cosa y luego están las elecciones alimentarias que hagas, que es lo que determina un poco la salud que vas a tener, ¿no? Además, las legumbres también nos aportan un poco una ayuda al bolsillo, que es muy importante en los tiempos que corren, que estamos todos pensando mucho en cómo ahorrar. Y como por lo general proporcionan proteína, pues según de dónde la saques, si es un poco más cara, puedes obtenerla de una fuente más económica entrando en el supermercado. Y si la compras seca y la hidratas y la dejas en agua, etcétera, la cocinas, pues todavía te ahorras mucho más dinero que en bote, ¿no? O sea que hay muchas posibilidades ahí. Vale, vamos a uno de los grandes temas que ha salido en la charla anterior, que es el tema de la carne. Dejando de lado el tema vegano y vegetariano por ideología, porque ahí no nos podemos meter porque es ideología de cada uno y es una elección personal, individual y ya está. Pero mi pregunta es doble. ¿Tiene papel en una dieta saludable y ese papel es imprescindible o se podría prescindir? Lucía, por ejemplo. Vale, es el gran tema. Es el gran tema. Sí. A ver, la carne es imprescindible, o sea, se podría prescindir, o sea, es prescindible. Quiero decir, podemos vivir sin carne. Vale, podemos tener una vida saludable, podríamos Sin carne. Vale, Sí, ok. perfectamente. Estamos hablando sin carne solo. ¿eh? Yo creo que este tema, mira, ahora está aquí Ángeles, Ángeles Parra, estamos en un proyecto que se llama Menuda Terra, de la Asociación Vida Sana, muy, muy chulo, con fondos europeos. Y bueno, de hecho se está desarrollando un buscador, lo puedo decir, ¿no? Sí. Es que me parece un proyecto muy chulo y muy bonito que creo que puede ayudar a mucha gente y un poco en el tema que estamos hablando aquí, ¿no? Va a haber un buscador de toda España de productores y puntos de venta de productos ecológicos. Yo defiendo mucho, que antes hemos hablado de las verduras, defiendo mucho el consumo local y el consumo a productores directamente, ya no solo en verduras, sino en carne, por ejemplo, que ahora uno de los puntos más importantes de la carne es que la carne de buena calidad, pues el bolsillo se resiente, ¿no? Yo recomiendo mucho a mis pacientes y demás, pues bueno, el buscar puntos de productores, comprar directamente a productor, congelar y bueno, hacerlo de esta manera. Bueno, pues aquí, hablando un poco del proyecto, se defiende mucho la dieta planetaria, que es una dieta en la cual, bueno, pues un punto muy importante, el punto fundamental es el medio ambiente, el respeto al medio ambiente. Entonces aquí entramos un poco en conflicto porque cuando hablamos de esa dieta planetaria y el respeto al medio ambiente, el consumo de carne, sabemos que a nivel global pues se lleva un porcentaje grande de las emisiones que se emiten al planeta.
Entonces, a mí sí que me gustaría diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado es el impacto medioambiental, que a nivel general hay que recomendar reducir el consumo de carne. Es así, o sea, lo dicen todos los estudios, es de lógica. Antes se ha hablado mucho, ¿no?, de cómo los piensos vienen de otra parte del mundo, alimentar cerdos aquí en España, luego la carne se lleva afuera, en fin, el sistema de la ganadería actual es un sinsentido. Entonces sí que a nivel poblacional, a nivel general, creo que la idea de reducir el consumo de carne pues tiene mucho sentido. Ahora a mí me gustaría puntualizar a nivel individual y que es un tema que debatimos con Montse y con Marga del proyecto, un poco cómo plasmar esto en un menú, que va a haber menús en la página web y demás, el cómo plasmarlo esto para todo el mundo, ¿no? Podemos plasmar algo a nivel general, pero después es cierto que a nivel individual, como personas que a veces tenemos algunos problemas, algunos síntomas, quiero hacer un gran llamamiento a la individualidad y que, por favor, aunque a nivel planetario el consumo de carne pues sabemos que es un problema, a nivel individual hay personas que les sienta muy bien y les va muy bien el consumo de carne, siempre y cuando sea una carne de calidad, que no tiene nada que ver a esos cerdos y esas vacas estabuladas que hay, que son las que más abundan y que comen piensos del otro lado del mundo. Hay gente que hace las cosas bien y yo creo que hay que ponerlo en valor. Hay agricultores que se dejan la vida haciendo las cosas bien, produciendo una carne de muy buena calidad, que tiene una composición diferente, que el efecto en el cuerpo además también es diferente y que según cómo se consuma, por ejemplo, uno de los grandes problemas a nivel de salud de la carne roja, sobre todo la carne de mamífero, son la formación de nitrosaminas, de elementos potencialmente cancerígenos a nivel intestinal. Pero sabemos que si esa carne en la misma comida la acompañamos con una gran cantidad de verduras y de frutas con presencia de vitamina C y antioxidantes, no se forman nitrosaminas en el intestino. No digo que para todo el mundo, insisto, individualización. Hay personas que todo lo contrario, a nivel intestinal les sienta fatal comer carne. Hay un tipo de disbiosis, según como tú tengas la microbiota intestinal, hay un tipo de disbiosis intestinal que es, por ejemplo, el SIBO de sulfuro de hidrógeno, que es un exceso de bacterias que producen un gas, que es el sulfuro de hidrógeno, que es muy irritante y es el típico el que produce mal olor o gases muy putrefactos, mal aliento. Bueno, pues a esas personas el consumo de carne roja les va muy mal. No significa que no se pueda comer, pero que no les va bien. Entonces, a nivel de salud, yo creo que tenemos que llegar a entender que no vale todo para todos. Y una vez lo entendamos, pues dejaremos de hacer tanto debate y tanto lío que la gente ya no sabe si es bueno o si es malo. O bueno, pues oye, depende. Antes comentábamos ahí en Petit Comité que yo he tenido pacientes que se han puesto a hacer dieta cetogénica, porque ahora sabéis que está muy de moda y bueno, pues se recomienda en algunos sectores. Pues yo he tenido pacientes que se han puesto a hacer dieta cetogénica pues porque lo han escuchado por las redes sociales y han acabado fatal. Han acabado con una inflamación intestinal muy bestia, que seguramente, bueno, pues han acabado con un SIBO de sulfuro de hidrógeno que ha sido provocado, que la gota que colmó el vaso fue esa dieta cetogénica. Que también hay que ver cómo se hace la dieta cetogénica, porque se puede hacer de muchas maneras, también es cierto. Se puede hacer sin carne roja, se puede hacer de muchas formas. Pero que hay personas que no les va bien, porque va a depender sobre todo de cómo esté su microbiota intestinal. En cambio, hay algunas personas con un exceso de arqueas metanogénicas en el intestino, que son las que tienen pues más inflamación, más gases, con gases que no huelen, que hacen ruido al expulsar, bueno, ese tipo de síntomas, que la carne les va muy bien. Y es una realidad. Y que no deben basar su alimentación a base de carne, claro que no. Pero que no va a pasar nada porque coman esa carne que sea de calidad y demás. Bueno, esa es mi aportación de la carne. Sí, no, porque ahí se ve muy claro lo que decimos, ¿no? De esa confusión que a veces leemos una cosa y la contraria y puede ser que las dos tengan razón. Y a veces puede ser que ninguna de las dos. Por lo general, suele haber parte de razón en todas estas historias. Claro, que no hay blancos y negros tampoco en esto, ¿no? Mireia. Bueno, yo creo un poco en la calidad de la carne, la cantidad, un poco sí.
y la cocción, evidentemente. Porque si sobrecocinamos la carne, al final, por muy buena que sea, muy ecológica, no vamos a aprovechar nada si la quemamos por todas partes, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo con Lucía de que yo creo que antes de tomar decisiones así, porque al final tenemos que tomar poca cantidad, ¿no? Antes de tomar tenemos que autoobservarnos, porque mucha gente no sabe si un alimento le sienta mal o bien. Se guía por informaciones de que ese alimento es bueno para la salud. Entonces es tan importante autoobservarte y decir, ostras, pues sí, me sienta bien o mal, y aunque parezca algo lógico, es algo que no pasa, ¿eh? Yo me encuentro muchísimo eso cuando empezamos un cambio de hábitos. Digo, autoobsérvate, y me dice, ostras, yo como esto sin hambre, ya, porque se ha vuelto en un hábito, ¿no? Y los hábitos se generaron algún día en tu vida porque te dio una recompensa, pero quizá esa recompensa ya no te sirve, ¿no? Y claro, cuesta mucho porque sacar hábitos significa, primero, tapar creencias de antes, ¿no? Y también el hecho de cambiar cosas, ¿no? Y el esfuerzo no nos gusta mucho. No. Lo que nos genere dolor no nos gusta mucho, ¿verdad? Y además hay una explicación, si queréis ya la disculpa, hay una explicación neurológica para eso, o sea, es la hostia, ¿no? Dices, bueno, es verdad que al ser humano el esfuerzo y el dolor, claro, le complica, entonces somos muy buenos en buscar excusas, ¿vale? Me he ido un poco por eso, pero que es importante la calidad, la cocción y también el tema de sostenibilidad, porque es que yo, de verdad, yo me asusto y os lo digo en serio, porque ahora hay mucho ruido por el tema vegano. Yo conozco empresas, que no voy a decir por respeto el nombre, de mucha sostenibilidad, pero ¿de dónde viene la soja que estás usando? Entonces, ¿dónde está el criterio lógico, por favor? ¿No? Y aparte te dicen, bueno, no pasa nada porque de aquí 10 años se van a hacer células madre en un laboratorio y todo el mundo va a comer hamburguesas. Pero hamburguesas de células madre de laboratorio, impresoras, y esto yo lo he visto que se hace ya, ¿vale? Entonces dices, estamos locos, de verdad. Es un tema más de equilibrio, de reeducar, vamos. Yo insisto en eso, porque vamos a acabar comiendo células de laboratorio que no sabemos qué va a pasar con eso. Pero es que no hay bastante cantidad de carne, entonces como sentido común, cantidad, calidad, cocción y luego observación. Hola. Y yo voy a añadir un poquito más, calidad, cantidad, observación, pero ¿qué carne? ¿Qué carne es la que comemos? Yo seguramente soy de las personas que, como Nicolás decía antes, yo no he visto un chuletón en mi vida, pero escuchándoos a vosotras estaba pensando, ostras, si es que yo tampoco he comido una hamburguesa. De verdad, lo estaba pensando y oye, no. Entonces, es verdad que la carne forma parte de mi alimentación, pero de vez en cuando, y además carne que yo sé de dónde viene. Porque si la carne que tiene que formar parte de nuestra alimentación tiene que venir de los sistemas intensivos, estamos arruinados, pero muy arruinados por muchas cuestiones. Primero, cuando pensamos en ganadería, evidentemente la ganadería tiene que estar en un medio rural. Hoy en día nos podemos encontrar que en las proximidades de las zonas urbanas tengamos ganadería intensiva que va rápidamente o de proximidad al matadero, no me salía el nombre, al matadero, y de ahí pues eso es una locura. ¿Por qué? Porque significa que esos sistemas de criadero rápido y de generar proteína animal rápida, que me da igual que sea de una impresora que de eso, porque deben de estar casi a la par, pues tienen que venir alimentadas de esa otra fuente de proteína vegetal que es kilométrica, que lleva la huella de carbono asociada, etcétera, etcétera. Esa era ¿qué carne? ¿No? Porque cuando comemos carne, pues pensamos no, es que es lo lógico, zona rural, o tiene que estar en la zona del Pirineo, tiene que estar en las zonas de la dehesa, tiene que ser realmente una ganadería que esté vinculada al territorio. Lo demás es antinatural, insisto, me da igual que sea de impresora, que sea de ese sistema, estamos en la misma. Y
al qué tipo de carne o qué carne, me voy ahora al tema de si todos comiéramos el chuletón o si todos comiéramos pechuga de pollo. ¿Qué hacemos con el resto? Porque ahí también está la locura, ¿no? Es que una ternera tiene 2 solomillos. ¿Cómo vas a pedir solomillo todos los días? Es que no puede ser, no puede ser. Hay que pensar en qué tipo de carne, tanto la procedencia como el equilibrio, una vez más el equilibrio en la alimentación. Y ahí. Ahí, mira, me parece una cosa muy interesante lo del equilibrio y lo del solomillo y tal. Añadiría algo más. Hay una hipótesis que me parece muy interesante sobre el consumo de carne roja y esas ciertas asociaciones que hay en estudios epidemiológicos con el consumo de carne roja y cáncer de colon. Hay ciertas asociaciones epidemiológicas observacionales. Bueno, hay una teoría que habla del equilibrio de metionina y cisteína, que son 2 aminoácidos presentes en la proteína en general, pero que la carne, sobre todo la carne roja, el músculo de animal, es muy rica en metionina. En cambio, el resto de partes del animal, por ejemplo el cerdo, pues las patas de cerdo, el caldo de huesos, es muy rico en glicina, otro aminoácido que justamente la glicina tiene efectos protectores frente al cáncer. Entonces, se habla mucho de que quizás el problema no es tanto el consumo de carne roja, sino el desequilibrio que hemos llevado a comer solo músculo de animal. De hecho, yo soy de León, que allí se hacen tradicionalmente la matanza del cerdo y entonces se mata el cerdo y se aprovecha, ¿no? Dicen del cerdo hasta los andares. Se aprovecha todo del cerdo. La sangre, todo. Se hace la morcilla de León con una cebolla. Claro, antiguamente no se comía el músculo del animal, era para los ricos y cuando lo comían cuando buenamente podían, ¿no? Pero siempre se ha consumido todo y eso lo hemos perdido. Entonces yo creo que también el reivindicar ese consumo global del animal suena un poco raro, pero... Seguimos avanzando, nos quedan solo 10 minutitos y hay algunos temas que me gustaría tratar. Paso algunos rápidos, si queréis decir alguna cosa sobre... bueno, yo diría tal, nueces, frutos secos... Ningún problema, fundamentales en una dieta saludable. Ricos en metionina, también están diciendo por aquí. Os hago la traducción simultánea a través del micrófono. Lácteos, cereales y pescado, rápidamente, ¿vale? Lácteos estamos un poco como con la carne, depende. Lucía. Sí, bueno, yo la respuesta siempre voy a dar es depende, vale. Para todo. Lácteos, sí, o sea, yo creo que ha habido un papel, el papel de los lácteos, derivado de la gran presión de la industria alimentaria, pues ha tenido un papel fundamental que además se ha asociado al miedo, ¿no? Que si como padres no le das los lácteos a tus hijos, pues tus hijos no crecen y los huesos van a estar flojos y tal. Bueno, todo eso yo creo que está un poco superado, sabemos que los lácteos no son necesarios ni para el crecimiento y desarrollo, no son necesarios. Ahora bien, se pueden consumir como alimento, o sea, como un alimento más. Y ahí sí que hay que ver la calidad y el tipo de los lácteos. Durante los últimos años, bueno, todo desde la gran revolución agroalimentaria, se han ido seleccionando las vacas lecheras, que son las grandes productoras de leche. Y esas vacas lecheras pues producen un tipo de proteínas, que son las beta-caseína A1, que pues sí que hay estudios en los que se ha visto que ese tipo de proteína puede generar inflamación intestinal, puede producir una serie de alteraciones metabólicas. Entonces, podemos respetar, otra vez con el punto ese que dije al principio, de respetar las tradiciones y lo que se hacía antes, pero antes de antes, que es en el caso de que se consigan lácteos de razas que no produzcan beta-caseína A1, que ya las hay, o si no, más fácilmente irnos a buscar lácteos de cabra o de oveja, que tienen un tipo de proteína más similar al que tenemos nosotras las mamás que damos lactancia en nuestra leche, ¿no? Eso, y luego siempre se tolera mejor y sabemos que es mejor el consumo de lácteos fermentados frente a lo que es la leche
La leche como tal, bueno, sería un alimento más, pero vamos, yo ahí sí que recomiendo más ir a otras alternativas, fermentados mejor, más interesante el kefir que el yogur, por esa diversidad microbiana, más interesante los quesos, si son de leche cruda, mejor, y por supuesto de producción ecológica para evitar todo de lo que hemos estado hablando, ¿no? Así un poco resumiendo. Sí, cuanto más frescos mejor, al final es el resumen, porque las leches esterilizadas, aparte de que no aportan casi nutrientes, tampoco aportan calcio, ¿vale? Porque el proceso térmico hace que esas cadenas se cierren. Entonces, irá un poco al sentido común otra vez. Lo mismo, lo mismo. Sentido común y qué tipo de lácteo. Yo recuerdo que cuando era pequeña la leche nos la traía el cabrero. Es decir, que mi infancia ha estado con la leche de cabra. La leche de cabra desapareció, si recordáis, con la intensificación de la leche de vacuno y que todos teníamos que tomar leche de vaca. Cuando, pues, o sea que sí, equilibrio y qué tipo y de dónde procede. Todo esto, evidentemente, salvando los casos puntuales o no tan puntuales de personas que tengan intolerancias a la lactosa o alergias a la proteína. Pero igualmente en la intolerancia a la lactosa se suele tolerar, hay gente que tolera, claro, los fermentados. Sí. Dos cosas más. Cereales, que también últimamente, como son hidratos de carbono, estamos todos luchando contra los hidratos como si fueran el enemigo número uno, parece que los estamos dejando un poco de lado, ¿no? Incluso hay mucha gente que habla de manera despectiva de los cerealistas, ¿no? Cereales sí, ¿no? ¿Qué tipo? No es lo mismo una harina que un grano integral, un grano entero. Hablamos 2 minutos sobre el tema cereal y luego vamos al pescado, que nos quedan 5 minutillos solo. Yo con los cereales, pues de nuevo depende, ¿no? Sí que ha habido una gran presión, bueno, no, un gran movimiento en los últimos años en contra del trigo y del gluten, ¿no? Que ha sido el responsable de todos nuestros males. Y entonces, junto con eso, han aparecido un montón de alternativas de cereales sin gluten que se han promovido mucho más. Es cierto que la realidad, y yo así, como dices, estamos luchando contra los cereales. Es verdad que si observamos a la alimentación general de la población, como os decía, ¿no? Que pues los niños, las familias, se abusa en general, y sin entrar en el nutricionismo ese que empezamos hablando, se abusa mucho de azúcares, de harinas, de almidones. La alimentación se basa en pan y en productos derivados de los cereales. Pasta. Y pasta y pizza. Y eso es una realidad, porque además es lo más barato, además ahora con la crisis que hay y que viene, es lo más barato y es donde la gente se refugia en ese tipo de alimentos. Aparte que luego te aporta un chute de dopamina que ya juntas todo. Entonces, es cierto que tenemos este tipo de alimentación. Entonces, ¿luchamos contra los cereales? Hombre, para mí, yo priorizo la lucha contra los productos ultraprocesados y todas las porquerías que se consumen. En el caso del trigo ha pasado algo parecido como con la leche, que también se ha ido seleccionando tipos de trigo más moderno, trigo moderno, que sabemos que genera más inflamación y es más problemático para nuestra salud. Se ha perdido lo que es lo más importante en el consumo de cereales, hemos perdido, que es la transformación, la fermentación. Antiguamente los panes se fermentaban 24, 72 horas, días y días, se fermentaban los panes. ¿Sabéis cuánto se fermentan los panes hoy en día? No se fermentan. Entonces yo le llamo fermentaciones express, que son de mentira. Entonces no hay masa madre, no hay grano entero, pero lo de que sea integral es lo de menos, que la gente dice, no, yo como pan integral, me da igual, es lo de menos. Lo importante es que sea una harina antigua, que además el tipo de triturado, las partículas que se forman con los molinos que se utilizaban antiguamente de piedra eran diferentes. Hoy en día se usan molinos que dejan partículas mucho más pequeñas, los panes no se fermentan, eso es el problema. Y sí, el trigo es un problema y no es el gluten, es muchas cosas que tiene el trigo, inhibidores enzimáticos, lectinas, muchas cosas que tiene el trigo. Entonces sí, eso hay que cambiarlo, hay que volver a lo que se hacía antiguamente, a utilizar los cereales bien fermentados y bien cocinados y dejemos de usar harinas para todo y empecemos a usar lo que se hacía antes. Entonces es un poco el resumen. Sí que es cierto que en general, igual que lo de la carne, bueno, yo en general creo que estamos chutados de azúcares y de almidones todo el día. En general hay que bajar, pero el mensaje no es dejar de comer cereales,
porque entonces luego te pondrás a comer otras cosas que son peores. Entonces, es ese equilibrio, ¿no? El buscar recuperar lo que hacíamos antes. Ok. Bueno, enfocar también eso en la calidad del cereal, sobre todo ecológico. Oigo mucho el arroz integral, cuidado que si no es ecológico lo que os coméis es abismal, ¿no? Entonces, ¿y la técnica de cocción? ¿Lo he dicho en algún momento esto? Sí, porque es verdad que muchas de las vitaminas son hidrosolubles y se quedan en el agua, entonces la cantidad de agua también es importante y el tiempo. Yo me acuerdo cuando empezaron, ya pues, como viene de la macrobiótica, el tema de la quinoa, te decían en internet, por favor que la quinoa se abra, ¿no? Que ya no se vea el anillo, ¿no? Es una quinoa sobrecocinada, por tanto el índice glucémico de esa quinoa es mucho más elevado, por lo tanto vas a tener más hambre, ¿no? Entonces, cereal, sí, en pequeña proporción y bien cocinado y ecológico. Como ya se ha dicho, bien cocinado y ecológico, yo me voy ahora a la diversidad. Cereales hay muchos, pero parece que solamente nos centremos en el trigo. Por lo tanto, hay que ampliar esa fracción que tenemos que consumir de los cereales a otro tipo de cereales o incluso los pseudo cereales como la quinoa. Pero la cebada, la avena, el centeno y además enteros. No podemos pensar en la disgregación, ahora nos quedamos… No, con el endospermo el cereal tiene que ser íntegro. Y para consumir con tranquilidad un cereal íntegro tiene que ser de producción ecológica. Vale. Y también muy rápidamente, tema pescado, que también es un tema que preocupa por el tema medioambiental, sobreexplotación, calidad del pescado, pescado de viveros, etcétera, etcétera, ¿no? Como regla general. Yo pescado, o sea, sí que creo que o sea, es complicado, ¿eh? ¿Vale? El tema del pescado es complicado, pero bueno, buscando aquellas opciones con menos residuos tóxicos. Y luego hay una recomendación que es muy poco científica y muy poco precisa, pero creo que es muy importante. Igual Nicolás Olea está de acuerdo, no lo sé, ahora me dirás, que es comer variado. O sea, no comas todos los días salmón, porque el tipo de tóxicos que vas a aportar, tu cuerpo difícilmente va a poder con ellos y vas a poder detoxificar. Entonces, bueno, variar el tipo de pescado y seleccionar aquellos que contengan menos residuos. Por lo general sí que el pescado azul de pequeño tamaño, las sardinas, boquerones, caballa y demás, pues sabemos que tiene muchísimos beneficios para la salud y son bastante accesibles y demás. Entonces, bueno, priorizar este tipo de pescados y dejar de lado aquellos que sabemos que tienen más contaminantes. Okay. Sí. Si estáis de acuerdo, decir que estáis de acuerdo y ya está, ¿eh? Estamos de acuerdo. ¿Quieres aportar algo más? Yo ahí quería apuntar… Mireia quiere hablar de la cocción, es igual, es muy pesada. Seguro que Pero… te interesa algo de la cocción del pescado. No, aparte de la cocción, que es importante, era el tema de los anisakis, ¿vale? Que es algo que está generando mucho miedo también al consumidor. Sí que es verdad que yo me muevo mucho con el tema sanitario en industria y ahora es casi muy importante empezar a congelar los pescados, ¿vale? Sean ecológicos, le tenemos mucha manía, ¿no? Pero es cierto que el anisaki ya está muy presente, en las cocinas lo vemos casi a diario, entonces ya es una realidad. Entonces, el proceso de congelación, aunque perdamos un poco de propiedades, yo creo que es básico ya. Bueno, la cocción del pescado azul, que lo diré yo, tampoco hay que pasarse con la cocción del pescado azul porque los omega 3, el EPA y las sustancias que tienen también se dañan con una cocción excesiva, ¿no? Se estropean. Cocciones más suaves, ¿no? Sí, y además que le tenemos mucho miedo a la cocción del pescado porque no la controlamos, no la vemos, ¿no? Pero sí que es cierto que los pescados son más biodisponibles a partir de unos 42, 45 grados. Lo que pasa que todavía no nos gusta porque los vemos un poco crudos, ¿no? Cuanta más cocción, eso de que salmón empieza a sacar esas cosas blancas por fuera, nos hemos cargado el omega 3. Vale. Ya no sirve. Ok. Lola. Lo decía Nicolás antes. Viejos y gordos, no, pues ya está. Vamos al otro tipo de pescado y yo creo que sí, que en una dieta equilibrada y sana tiene que formar parte el pescado. Nosotras hemos trabajado con
con lubina de piscifactoría, de producción ecológica, comparada con la de producción convencional en piscifactoría, y la composición, sobre todo en los omega 6 y omega 3, es muy diferente, muy diferente. Y ahí coincido también que la forma de cocinarlo es importante, porque creo que la piel juega un papel impresionante en la cocción y sobre todo en los nutrientes que se quedan ahí dentro. Ya hablaremos más de... Será en otra ocasión, ¿eh? Porque ya estamos han pasado, nada, 3 minutillos de la hora, pero para un poco recoger, al final lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Pensar más en cómo afecta a cada uno de vosotros el alimento y no en consejos generales de la vecina o del artículo puntual que habla de un nutriente en concreto que en algunos casos puede hacer un daño. Autoevaluarse, saber el efecto que te genera cada alimento en el cuerpo, pero sobre todo, al final, para simplificar mucho, ir a los alimentos de verdad, dejar los ultraprocesados aparcados y a partir de ahí ir trabajando para encontrar las verduras fundamentales y a partir de ahí trabajando para ver si opciones ideológicas de helado, carne sí, carne no, lácteos sí, no lo sé, cereales, y encontrar un poco la dieta que nos vaya a todos bien dentro de este abanico de posibilidades que nos da la naturaleza, porque por eso somos omnívoros, para comer, porque podemos comer de todo. Otra cosa es que podamos prescindir de unos otros alimentos y no tenga efecto sobre la salud, pero sí que, gracias a Dios, tenemos la disponibilidad de comer un poco, de podernos nutrir de todos los alimentos que encontramos en la naturaleza. Muchísimas gracias. No sé si vols tancar tu. No sé si alguien tiene una pregunta, quizá tenemos tiempo para una pregunta. ¿No? Bueno, pues efectivamente, si me permitís, bueno, yo agradecer muchísimo todas las aportaciones que nos habéis ilustrado con un montón de argumentos o al menos reflexiones, ¿no?, sobre lo que es la alimentación saludable y apuntar, digamos, un tema más ligero, pero no menos relevante, ¿no?, que comer también es placer, ¿no? También lo has comentado, Mireia, y daría para otro debate, ¿no? Pero también debemos esforzarnos en educar o reeducar en los paladares, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta de eso, ¿no? Yo estoy encantada cuando mis hijas vienen y les dan de comer un donut y me dicen, es que está malísimo, está muy dulce, no me lo puedo comer. Digo, bien. Así que con esto, pues concluir un poco, ¿no? Eso, que la alimentación saludable es aquella que sabe bien y que nos sienta bien a nosotros mismos y al planeta, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, a todos, y a seguir.